Bien, jóvenes, señoritas, buenos días. Vamos a tener la oportunidad durante el año, Dios mediante, de trabajar con ustedes. Acabo de incorporarme recién a la institución y espero trabajar pues de una manera recíproca, con responsabilidad, y que ustedes pongan su mejor esfuerzo por aprender y así podamos compartir y también seguir aprendiendo. El tema que vamos a tocar hoy día está relacionado con lo que es la historia del Perú y América. Yo tuve la suerte de laborar en Chancay. El año pasado he estado laborando en Huaral. Y nuevamente ahora se presenta esta oportunidad que me agrada estar nuevamente con la juventud de Chancay. Espero estar a la altura de lo que ustedes desean y cualquier inquietud puedan hacerme llegar con confianza sobre algunas dudas que hay con respecto a los temas que se va a desarrollar. Bueno, empezamos, alumnos, con... Aquí he elaborado un cuadro para ubicarnos en el espacio y en el tiempo, que es muy necesario en los temas de historia, y el espacio que tiene que ver con la geografía. O sea, la geografía es una ciencia auxiliar de la historia, que le ayuda pues a ubicar los acontecimientos, hechos o sucesos que han ocurrido a través del tiempo. Y como sabemos que la historia es una sucesión de relatos o hechos acontecidos en el pasado, pero no como un simple cuento, sino en una forma organizada y científica, basado en los diferentes tipos de fuentes, sean orales, escritas, monumentales o audiovisuales. He elaborado acá un cuadro sobre los periodos y las etapas de la historia del Perú. Dentro de los periodos tenemos, como ya deben recordar, 3 periodos. El primer periodo fue del periodo autóctono o del Perú antiguo, llamado también prehistórico, donde están las etapas o épocas preincaica e incaica. 2. El periodo de influencia hispánica o colonial, conocido también como periodo de dominio español, que abarca 3 etapas o épocas. La primera de descubrimiento y conquista, luego la etapa virreinal, donde fue un gobierno de virreyes españoles. Descubrimiento y conquista fue cuando, después de la muerte de Atahualpa y se da el fin de la etapa incaica, llegan los españoles y empiezan a descubrir y conquistar el Tahuantinsuyo Imperio Incaico. Y enseguida tenemos la emancipación, que lo he señalado en este cuadro. ¿Por qué? Porque en este año que ustedes están en cuarto y quinto, vamos a empezar con estos temas sobre la emancipación. Esta parte va a servir como puente de lo que fue el Perú antiguo hacia el Perú independiente republicano, que está como el número 3, y que viene a ser la etapa de la República, a partir de 1821, o 24 más precisamente. Luego que se firmó la capitulación de Ayacucho, y a partir de ahí se considera la independencia de Perú. Entonces, como vemos, la etapa de la emancipación, que significa libertad, deshacerse de algo que lo oprime, sirve de puente entre lo
pasado y lo que vino después. Aquí en el siguiente cuadro les muestro algo para que aclarar más o menos lo que iba pasando en ese tiempo. En el Perú antiguo, ¿qué ocurría? O sea, en la preincaica, incaica. Había desconocimiento de repente intelectual, porque tampoco todos no estudiaban. Los indígenas estuvieron abocados más en trabajar, donde era una obligación el trabajo. Y las personas que no trabajaban eran castigadas. Y también, mediante el trabajo, ellos buscaban el desarrollo y la prosperidad del imperio, del Intahuantinsuyo, llamado Perincaico también. ¿Qué existía después de eso? Llegan los españoles y, como dice acá, dominio español. ¿Qué ocurría? Abusos, maltratos, los golpeaban, explotación, los hacían trabajar más de 8 horas, más de 12 horas, y en situaciones pésimas, donde le golpeaban, e imperaba por eso la injusticia. Más adelante viene esto ya recién la independencia, donde ¿qué se busca y qué se logra? La libertad y la justicia, ya en una forma democrática, que quizás hasta ahora no nos hemos independizado del todo, porque todavía somos consumidores, somos dependientes de repente en diferentes aspectos, como en lo económico, lo social, ahora con la tecnología que adquirimos todavía objetos o aparatos de otros países más desarrollados. Pero por lo menos ya no hay esclavitud, ya no hay tanto maltrato como en este tiempo, en el siglo XVII, XVIII, donde imperó el dominio español. Entonces, aclarando lo que les dije anteriormente, vamos a empezar a tratar la etapa de la emancipación. Bien. Aquí tenemos entonces la emancipación. Esto pondrán como título luego que envío las fotos en sus hojas o en su cuaderno, si ya tienen un cuaderno por ahí. La emancipación. Principales sublevaciones del siglo XVIII en el Perú. Como bien dice aquí, siglo XVIII, o sea, entre 1700 a 1800. Dentro de la principal sublevación es la de Tupac Amaru II, 1780-81. Pero antes de él hubieron otros indígenas que se sublevaron. Por eso le he puesto acá, le he enumerado por fechas. La primera, la de Juan Santos Atahualpa, en 1742, donde él empieza a sublevarse contra los españoles, en la selva central, específicamente en el departamento de hoy, que es Junín. En los lugares en el valle de Chanchamayo, donde queda la localidad de La Merced y Oxapampa. En esa parte él logra sublevarse. Luego tenemos la de Amancaes Huarochirí, en Lima, en 1750. Con Francisco Inca y Pedro de los Santos.
¿Qué ocurre acá? Los españoles lograron detener a los que se rebelaban, y Francisco Inca y Pedro de los Santos logran escapar, huir, y ellos fueron los que atacaron en Guarochirí a una reunión que se encontraba, un cabildo de españoles. Logran ingresar con muchas más personas y ahí mueren varios españoles. Fue un triunfo momentáneo. ¿Y luego qué ocurrió? Hubo, como dice acá, traiciones entre los indígenas. O sea, entre ellos empezaron a acusarse y atacarse, a traicionarse, y se debilitó esta sublevación. Y entonces eso dio campo a que los españoles lograron contener o apaciguar, calmar la lucha contra ellos. Luego tenemos acá el 3, en 1777, la sublevación, la de guamalíes en Huánuco. A ver, retrocedo un poquito a la de Juan Santos Atahualpa. ¿Qué pasó acá? El virrey mandaba 10 expediciones para contener la sublevación en la selva central. ¿Pero qué ocurría? Todas las expediciones fracasaban. Solo cuando logra contener o controlar, al morir Juan Santos Atahualpa. Recién ahí se controló esto, se detuvo. ¿Y qué pasa en Huánuco, en Guamalés? La sublevación que hacían los indígenas era lo mismo de siempre, que fue sofocado y controlado, como siempre. Pasan unos años más y llegamos a 1780, sublevación número 4, la de Túpac Amaru, que viene a ser la sublevación, la rebelión más importante de ese tiempo, realizada por los indígenas. Pero aquí hay que destacar una cosa, que si bien es cierto, los indígenas fueron los que lucharon, pero ¿quiénes fueron los que dirigieron? Fueron también indígenas, pero mayormente hijos de curacas, ya que los curacas eran como especie de jefes, presidentes de una localidad, pero que habían recibido un tipo de estudios, como el caso de Túpac Amaru, o llamado José Gabriel Condorcanqui, sucesor de su padre Túpac Amaru I. Él había estudiado algo. Entonces, el conocedor en demasía de los problemas que vivían los indígenas, sobre todo en las mitas mineras, donde, como le decían antes, trabajaban en una situación de esclavos, eran castigados, abusados, porque no había control del trabajo. Cansado de todo ello, él logra armar especie de ejército. Diciendo, en un primer momento se subleva en la localidad de Sangarará, donde él logra un triunfo, logra derrotar a los españoles. Más adelante vuelven a enfrentarse nuevamente en Checacupe, donde aquí sí fueron derrotados. No fue suficiente el enfrentamiento, la resistencia que opusieron nuestros
Luego de eso, él logra detener al corregidor llamado, apellidado Arrieta, y lo ejecuta, se lo manda a matar. Entonces, los virreyes, que eran los que gobernaban acá en el virreinato, ¿qué hacen con Tupac Amaru? Lo detienen en la ciudad de Langui, donde es apresado. Es ajusticiado y finalmente ejecutado el 18 de mayo de 1781. Ustedes probablemente recuerdan que este tema se toca en primaria. Tal vez recuerdan de qué forma murió. Lo sujetaron de sus extremidades, de cada brazo un caballo y de cada pierna de un caballo. O sea, eran 4 caballos, 2 y 2, con el propósito de arrancar su cuerpo. Y la historia nos comenta de que no pudieron, debido a su gran fortaleza física. Entonces, ¿qué hicieron ante eso? También detuvieron a su esposa, a Micaela Bastidas. Entonces lo que hicieron es ejecutarlo de una manera atroz. Tuvieron que cortar sus cuerpos, la parte de su cuerpo en pedazos, con hachas. Lo mismo hicieron con su esposa y con algunos familiares más. Y los españoles, ¿qué decían? Esto va a servir de escarmiento, o sea, de ejemplo. ¿Para qué? Para que otros indígenas ya no vuelvan a sublevarse. Eso era el mensaje y el motivo por qué le dan ese tipo de muerte. Entonces, como vemos, estas luchas que hicieron nuestros antepasados, o lo que vivieron ellos, fue muy triste. Y el Perú, a través de su historia, ha tenido situaciones como estas, muy tristes, muy desalentadoras. Por ejemplo, en la etapa incaica, vemos cómo no pudimos defendernos. Fue por la división, la rivalidad que hubo entre Huáscar y Atahualpa, por la lucha por llegar al trono, al poder. Y eso aprovecharon los españoles para derrotar con más facilidad a Atahualpa. Más adelante estamos viendo lo que ocurrió sobre todo con Tupac Amaru. Y posteriormente, ya en la época republicana, o en la guerra con Chile, también ocurrió algo que entre los presidentes hubo cierto tipo de alejamiento en plena guerra, fueron a comprar armamentos, ya no regresaban. Y luego también mediante tratados que fueron cortando nuestro espacio geográfico, nuestro mapa que teníamos, se fueron recortando a lo que ahora es el mapa del Perú. Y como mencionamos acá luego de Tupac Amaru, todavía existieron algunas rebeliones más. Como dice acá, otra más, como la de Juan Apaza, la de Mariano Tupac Amaru, la de Diego Cristóbal Tupac Amaru, que fueron familiares de José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II. Ahora, posterior a la lucha de Tupac Amaru, tenemos pues
o paralelamente casi, tenemos los precursores de la independencia americana. De ellos fueron personas un poco más intelectuales. Inclusive había algunos que ya habían estudiado estudios superiores, como la universidad. Entre ellos tenemos a Pablo Vizcardi Guzmán, peruano, entre 1748, que es donde nace, y muere en 1796. ¿Qué pasa con él? Él fue expulsado con... Juan Pablo Vizcardi Guzmán fue expulsado con algunos jesuitas, que eran especies de religiosos, y fue expulsado y se fue a Italia. Estando en Italia, al enterarse de la revolución de Tupac Amaru, él dice, este es el momento de la independencia americana. Entonces decide luchar por la independencia de América. Él llegó a escribir, pero antes de escribir su obra, él pidió ayuda, estando en Italia, al gobierno de Inglaterra para que apoyen en la lucha, y a otros países más, pero no consiguió ningún tipo de apoyo. Por eso que al final escribió su obra llamada Carta a los Españoles Americanos. ¿Ya? O sea, a hijos de españoles con los que habían nacido acá, por eso decía españoles americanos, donde él da a conocer acá el sufrimiento que vivían los indígenas y que los españoles deberían ser más considerados con ellos. También tenemos a don Francisco de Miranda. Él nació en Venezuela, inclusive participó en la independencia de Estados Unidos y también fue soldado durante la Revolución Francesa. Dirán, ¿por qué considero a él si él es de otro país? Es que como acá dice precursor de la independencia americana, es por eso, ¿ya? Él luchó al lado de Simón Bolívar, porque también Bolívar fue venezolano. Pero, ¿qué pasó? Bolívar de repente tenía mucha ambición de llegar al poder, de dominio hacia los países que él había independizado. Finalmente lo acusó a Francisco de Miranda de traidor. Y él llega a morir, Francisco de Miranda muere en Cádiz, en España, en 1816. 3. También tenemos a otro precursor, don Francisco Javier Baquígeno y Carrillo, peruano. Él criticó los abusos contra Tupac Amaru y al mal gobierno del virrey Jauregui. En razón a ello, escribió una obra llamada La Protesta, donde hacía notar también los abusos que cometían los españoles con los indígenas. Como vemos, alumnos, estamos viendo entonces luchas por los indígenas y también acá lucha por personas un poco más intelectuales. Y hoy en el día, ustedes como jóvenes, señoritas, que son el futuro de nuestro país, también les queda un reto y una responsabilidad de honrar y luchar por nuestra patria. Pero de repente algunos se preguntarán, pero ¿cómo yo voy a luchar si yo no voy a ser militar? Yo no voy a ir a la guerra. Hay otras formas de luchar. Preparándose, estudiando, para así lograr ser más adelante y servir a nuestra patria en circunstancias así como esta que estamos pasando sobre esta pandemia, sobre esta propagación de ese virus que está afectando al mundo entero y que ya en el Perú ha cobrado más de 2000 vidas. Hay más de 2000 muertos ya hasta el momento en el Perú. ¿Y quiénes están luchando contra ellos? Miren, sin ser soldados, los doctores, las enfermeras, ya
los policías y los del ejército, ellos sí ya como militares. Y producto de eso muchos están falleciendo también por estar al frente de esa lucha. Nuestra lucha es ahora por la salud. Por eso, si ustedes ahora se preparan, se cuidan desde ahora, van a honrar algún día a la patria, siendo de repente, ¿por qué no? De ustedes, de toda la juventud peruana, podrían surgir más adelante congresistas, alcaldes, presidentes regionales, tal vez ministros, o por qué no, quizás, si el destino lo depara así, alguien puede llegar, o sea, uno que es estudiante ahorita, llegar a ser más tarde hasta presidente de Perú o vicepresidente. Entonces, ese es el reto que hoy queda o hoy tienen ustedes. ¿Ya? Entonces, yo les encomiendo, les pido que sigan luchando, sigan preparándose para su futuro. Y es necesario, sí, conocer la historia de lo que pasó en nuestro país. ¿Por qué? Porque aquí tocamos ya la importancia de la historia. La importancia de la historia es darnos a conocer el pasado, los hechos, los sucesos, quiénes fueron los que lucharon, qué hicieron. ¿Y para qué conocer el pasado? Muchos podemos decir, no, la historia es un relato de lo que pasó y lo que pasado está. O como algunos tienen la frase común que a lo pasado, pisado, pero hay que conocer el pasado. Es como ustedes, quieren conocer algo de su pasado y de repente en sus casas tienen algunas fotos de su infancia, de su niñez. Y en algún momento ustedes van a querer ver eso. ¿Cómo era antes así? Entonces es igual la historia, hay que saberla. ¿Qué es lo que pasó? ¿Pero para qué? Para ahora en el presente meditar sobre eso y prepararnos para que lo que ha pasado no ocurra. Y de esa forma poder proyectar un mejor futuro. Ese es el propósito de conocer los hechos históricos. Entonces, alumnos, una vez más les pido que ustedes trabajen, actúen con responsabilidad en sus estudios, cumpliendo sus tareas, investigando y cualquier consulta de hoy hacia adelante que tengan sobre los temas que tratamos, ya envían sus mensajes para poder resolverlo. En cuanto a la tarea, lo que van a hacer es, ustedes van a escribir brevemente, ¿no?, una mini biografía de Tupac Amaru II, con su imagen, hay una foto ahí que tiene, ¿no? Eso es lo que van a hacer como tarea. Y relatar la ejecución, o sea, lo que les decían antes, cómo fue jalado, como dicen, ¿no?, con 4 caballos, cómo le cortaron, todo lo que ocurrió en la Plaza de Armas del Cusco. Eso van a hacer para poder compartir en la próxima clase sobre ello. Bien, alumnos, muchas gracias. Espero que hayan captado algo, ya la foto de todo esto para que puedan copiar, voy a enviarles luego. Que tengan un buen día y sigan cuidándose, sigan protegiéndose para poder así no ser contagiados de este virus que está haciendo padecer a los peruanos y también en otras partes del mundo entero. Muchas gracias.
y espero que algo les queda, algo hayamos aprendido y que la historia pues es también importante.